Bueno, antes de continuar, entonces, dura un fallo. De a uno. Profe, antes de arrancar, una consulta. Sí. Yo quise buscar lo del sumario, el fallo, el que estoy errando. No, en el fallo ese está el desarrollo de todo lo que había ocurrido. Sí, Listo. le hacen un sumario. Dice que fue por una enfermedad, había tenido unos cólicos, que tenía certificado, pero igualmente le dicen que había sido abandono de servicio porque habían alegado que se había quedado dormida y por eso no fue a trabajar y que después fraguó el certificado. Básicamente es eso. Sí, eso. Sí, eso sí. Yo lo que me refería es que si al sumario en sí, no lo pude encontrar, obviamente, pero no, eso sí había entendido. Pero ¿dónde encontramos? Porque está bien, esos son los hechos, dichos en forma expuesta. ¿Cuál es el desarrollo, el fundamento del fallo? Profe, yo lo que creo es que ella manifestó, primero que también, aparte del certificado médico, llama a su marido, que se estaba separando, bueno, hay una intervención del superior, pero ella deja dos constataciones en notificaciones que le llegaron de lo que le estaba pasando y hace saber a sus superiores que ella iba a ejercer su defensa. El Bueno, y tema siguió ahí, la... Sí. claro, el tema ahí es, por más que sea virtual, por ejemplo, las licencias médicas se pedían en forma de papel, entonces la tenía que firmar el superior. El tema es que estaba enferma, no lo podía hacer. Llama por teléfono y en policía tenían que hacerlo. Eran formularios específicos de carpetas médicas. La virtualidad ha mejorado esto hasta cierto punto porque se piden por el sistema que se denomina SIAPE. Entonces, todas las licencias, carpetas médicas, si es carpeta o si es carpeta a domicilio, que a domicilio tiene que concurrir el médico de la dirección de reconocimientos médicos a verificar si el agente público está realmente enfermo. Entonces, si tiene certificado médico de su médico de cabecera, lo que va a hacer el médico de reconocimientos médicos es darle la licencia que dice el médico. Es decir, es muy difícil que sea parte de esto, porque si no, va a ser responsabilidad del organismo. Si tiene una pulmonía y el médico le da 10 días, su médico personal, es verificable y va al médico de reconocimiento y dice, no, le doy 5 días. Por más que la buena certificado que yo tenía. Lo que pasa es que hasta la propia fiscalía especula por la validez que tiene el certificado. Error de Fiscalía de Estado, porque todo certificado médico es auténtico. Y si también tienen lo que decían, la firma del médico, ¿cómo? no, que también lo que decían es que
el procedimiento de la solicitud de las carpetas médicas estaba solo regulado en una resolución interna, no estaba dentro de la ley. Eso Sí, es lo que dice pasa la que Corte. está en la ley, que policía tenga o servicio penitenciario tenga sus, digamos, sus manuales El propios. propio estatuto. No, lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de las carpetas psiquiátricas, que son prolongadas y difíciles de probar esa patología, les eran rechazadas sistemáticamente por policía. Entonces, en su momento, ¿qué era lo que hacían? Cuando estaba el fax, enviaban el certificado médico por fax, cosa que tuviera, porque iban a la oficina correspondiente y se las rechazaban. Entonces, se las rechazaban por un criterio de, digamos, de arbitrariedad de la propia administración. Con la virtualidad, eso ha cambiado porque se piden las carpetas y después, bueno, es como ese sistema. O va el médico a domicilio o tiene que concurrir a la dependencia de la Dirección de Reconocimientos Médicos. Y si hay un tiempo prolongado de licencias médicas, como ha habido casos de años, después será una junta médica y se va a evaluar la posibilidad de esa junta médica va a examinar, corresponde que se reintegre a las labores o que siga con la carpeta médica. Distinto es si pide, por ejemplo, tiene un problema, una fractura. Bueno, ¿qué le van a pedir? Radiografías, estudios clínicos, depende de la patología que presente. Pero como me refiero a la carpeta psiquiátrica, es la que no puede probarse solo de la forma que con el certificado del psiquiatra, entonces no le pueden pedir otro estudio, ¿sí? Después, en la junta médica se verificará. Y en todo caso, si continúa, la ley prevé también, la 10430, que llegado el caso, bueno, va a cobrar la mitad de la remuneración o directamente no va a cobrar el sueldo. Discapacidad según el porcentaje que va a establecer la misma junta médica. Bueno, todos estos temas que son de práctica habitual y que generan ciertas desprolijidades y a su vez arbitrariedades, porque obviamente no puede rechazarse una carpeta médica, por más que una desconfianza en contra de la gente, que a veces hay un uso excesivo de carpetas médicas, pero bueno, no se puede evitar esto porque es un derecho que tiene todo agente público. Profe, ¿quiere que le cuente lo que me pasó? Sí. A mí me pasó de todo, porque con mi edad y con 35 años de servicio me pasó de todo. Así que tengo un cuentito para cada cosa. Mi hijo, que hoy tiene 36, tenía en su momento 6 meses. Tenía broncoespasmo. Lo llevo al hospital de niños, yo tenía que ir a trabajar, trabajaba en el Ministerio de Economía. Lo llevo al hospital de niños, la doctora me dice que tenía que tenerlo 3 o 4 días en casa, y me dice, bueno, lo llevo, por ejemplo, un miércoles, vuelve el viernes, ¿no es cierto? Bueno, del hospital de niños me voy a reconocimientos médicos con el bebé. Estoy en reconocimientos médicos, tardan muchísimo en verme. El papá del nene que estaba esperándome en el auto baja para ver qué pasó, porque tanto tiempo y con fiebre y con broncoespasmo y todo lo demás. Bueno, entonces le digo, mira, entró una persona charlando, le había dado una psiquiatría acá de 3, 4 meses. Llego yo con el bebé, con mi certificado, y me dice, vuelva mañana, un día, nada más. Le digo, pero ¿cómo mañana? Cuando el médico me da 3 días. No, vuelva mañana.
El padre del nene le empezó a decir de todo, y yo juntamente. Dije de todo, menos linda. Bueno, por supuesto, no me la dio, se quedó en un día, voy después, reitero la carpeta médica, y me hacen, no me hacen un sumario, sino que me citan a declarar, bueno, no me acuerdo ahora, sí, la parte de sumarios. Bueno, cuando me ve la abogada, que justo había sido compañera mía, me dice, ¿qué pasó? Bueno, le comento. ¿Qué descargo hace el médico? El médico dice que no me podía dar más de un día porque vio al nene caminando en el pasillo. Y tenía 6 meses. Entonces me dice, fíjate, bueno, de todos modos, yo le había dicho de todo al médico. Porque insultar, el que le dijo de todo fue tu marido. Dice, vos no. Dice, total es la palabra de él contra la tuya. No había nadie ahí en el... Bueno, entonces me dieron un apercibimiento, nada más, porque quedó como que le había dicho... Pero eso es real, porque el tema central no es que hubo una discusión y se generaron insultos como consecuencia. El tema central es que no hay un acatamiento de la norma como corresponde. Primero, ese médico no tiene la sensibilidad que debe tener todo médico ante tal situación. Después, no correspondía ninguna sanción. ¿Por qué? Porque estaba debidamente fundado. Por ejemplo, tengo un cliente que tuvo una enfermedad contagiosa, varicela, creo que era sarampión. Entonces, con la virtualidad, ¿qué hace? Pide la carpeta médica, entonces se hace en forma virtual. Pero ¿qué pasa? Que no se llegó a juntar la documentación de lo que estaba tomando para esa patología. Pero no es un problema de la gente, sino es un problema del empleado encargado de transmitir la dirección de reconocimiento, esa carpeta médica junto con la medicación que estaba tomando. Entonces, no es un error del empleado. ¿Por qué va a ser un error del empleado si es de la gente que estaba enfermo, sino de la persona que estaba encargada de pasar esos datos al que corresponde? Entonces, en este hecho, no tendría, porque ese apercibimiento va al legajo de la gente. Y ante otro sumario, que no entiendo por qué fue el motivo del sumario, si fue por una falta injustificada o por qué fue. ¿Cómo se originó el sumario? No, fue por eso, porque lo insultamos al médico y entonces el médico hace la denuncia, me hace la denuncia a mí, y bueno, ahí fue. Pero él alega que él no pudo dar más días porque vio al nene caminando en el pasillo, y el nene tenía 6 meses. ¿Qué nene vio caminando en el pasillo? Tendría que haber sumariado al médico. Claro, pero bueno, yo lo dejé así. Lo que pasa que ante otro sumario, que después lo vamos a ver bien en los procedimientos especiales, ese apercibimiento va a ser un antecedente en contra. Claro, después me tenía que portar bien. Puede ser de oficio. Me tenía que portar bien 25 años después. Claro, pero no corresponde, porque en ese caso hay una discrecionalidad por parte del médico y además por parte de quien instruye el sumario. Porque en realidad la falta había procedido de la dirección de sumarios. Al no acatar lo que dice, digamos, hay una regla básica en el procedimiento y en este tipo de cuestiones, que el médico tiene que acatar lo que dice el médico de cabecera. Porque en ese caso, como la licencia es a favor, bueno, de la gente porque tiene el bebé a cargo. Por atención familiar. Trasladarse al día siguiente, pedir otra vez otra carpeta médica, o por ejemplo, si él llama al médico, o sea, es del otro sistema, ambulatorio o a domicilio.
si pide el médico a domicilio y se equivoca el médico, por ejemplo, el departamento A toca el departamento B, bueno, después seguramente le va a llegar una notificación a la gente de que no estaba en su domicilio. Sí, El que se equivoque así. Hay uno de los organismos que funciona bastante mal es la Dirección de Reconocimientos Médicos. Siempre de ahí como si fuera algo. No. ¿Dónde está la defensa del empleado público? ¿Cómo se defiende el empleado público? En este caso, en el caso Blanco les había dicho. Otero. En realidad hay unas irregularidades, una sucesión de irregularidades que se van dando en el procedimiento que juegan en contra de Otero. Porque el hecho de que llamó por teléfono... Profe, ¿puede ser que a mí se me corte o se le está cortando? No. No, se te corta a vos, Emanuel, capaz. A mí no se me corta, por lo menos. Una serie de irregularidades que comete policía, no la gente. Y que llevan como consecución la cesantía cuando estaba totalmente en regla lo que pedía. Carpeta médica. Entonces, creo que en este caso era una infección. Una infección urinaria. O sea, lo que sea. Tenía su certificado médico. Entonces, ¿qué le correspondía hacer? Que le otorgan la carpeta médica. ¿Y por qué se llega hasta esa instancia? Que lo peor de esto es que si hubiera prosperado, ¿qué pasaba con la situación de Otero? Y se quedaba sin trabajo por un error administrativo. Por un error administrativo. Y esto es lo que se comete en innumerables ocasiones con respecto a la administración pública. Que en cada uno de los votos los jueces van diciendo en la parte del procedimiento administrativo todas las cosas que hay que tener en cuenta, como la defensa, como el derecho a ser oído y todos los derechos que tienen que ir teniendo en cuenta en los procedimientos administrativos. Todos los jueces van diciendo un punto importante que pertenece al procedimiento administrativo. Sí, y por ejemplo hablan del informalismo, porque lo que se quejaba policía es que la manera en la que ella había solicitado la carpeta médica no estaba de acuerdo al procedimiento que ellos tenían. Y hablaban del principio del informalismo en la administración pública a favor de los administrados o de los agentes. Profe, perdón, y cuando se da al revés, que el superior es quien niega ese derecho, a mí me pasó en particular a fines de, octubre, noviembre del año pasado. Yo soy hija única y vivo con mi mamá, que es grande, tuvo hemorragias y a causa de las hemorragias se cayó y se quebró. Y tuve que pedir esos 20 días que tenemos de licencia por enfermedad familiar. Claro, porque es familiar a cargo. Claro, de hecho, mi 80 años no es una criatura. Y la secretaria de Educación quería que yo siguiera trabajando igual. A mí el médico me decía controlarle los signos vitales para ver si la internamos o esperamos. Ella me decía... Yo tengo familia y nunca eso tuvo nada que ver en mi trabajo, nunca me perjudicó en mi trabajo. Tenés que seguir trabajando, aunque sea desde el teléfono. Cuando No. Lo que pasa es que es un derecho que tiene todo empleado público. Claro, bueno, de ahí vino después a que me corriera del cargo en el que yo estaba y bueno, me reuní con el secretario de Desarrollo Social y creamos el área, la dirección que le contaba la clase pasada, pero es, digamos, injusto que porque uno tenga un problema de enfermedad familiar le pidan que siga trabajando igual.
De hecho, aunque sea desde el teléfono... Pero eso, al contrario, ¿vos te manejás con la 10.430? No, porque los funcionarios públicos no tenemos... No, tienen régimen especial. Pero ¿quién era que trabajaba en un municipio? Yo. Ah, bueno, no, tienen otra normativa, no con la 10.430. Claro, pero tenemos igual, de hecho no logró no logró nada porque la de recursos humanos sabía bien cuál era mi inconveniente y no le hizo... No, digamos, dentro de las arbitrariedades de la administración o una persona que tiene un hijo a cargo y que pide carpetas médicas, diversas carpetas médicas continuas. Entonces, también en un municipio de la provincia de Buenos Aires, le responde, bueno, cuántos días que falta. Eso es desconocimiento puro del derecho administrativo, porque es un derecho que le cabe a todo empleado público, ya sea nación, provincia, municipio. Por eso es que el principio de legalidad y los diversos regímenes se encargaron de contemplar esas situaciones para que todos los agentes públicos estén amparados. Porque aún así pasan situaciones injustas como estas. Claro, de hecho yo no me lo había tomado nunca en los 6 años que hace que estoy en el municipio, si no era porque lo necesitaba. Así se pida un año de licencia, es un derecho que tiene todo empleado público. Y al que no le guste, que vaya a estudiar. Y si le inicia un sumario administrativo por faltas, va a perder, porque vas a presentar toda la documental, en ese caso, la internación, toda la documental, la patología, lo que le pasó en el transcurso, y obviamente que sea una persona a cargo. Claro, sí. A cargo. De hecho, me decía... Enfatizado en ese sentido, entonces figura si tienen hijos a cargo, padres a cargo, y es una forma... Hoy el tránsito está fatal. Es una forma de protección de la gente. Por eso es fundamental que se cumpla. Y todo el que opina así, que desgraciadamente es bastante malentendida esta cuestión, bueno, tendrá que sentarse y estudiar Derecho Administrativo. Porque en el caso que exista un sumario, ¿en base a qué lo va a hacer? No, era lo que decía, no hay, yo tengo el derecho de tomármelo porque... Exactamente. Y si sigo trabajando con el teléfono es mi elección, no mi obligación. No. Para eso está contemplado. Si es una licencia por enfermedad o de la persona que está a cargo, eso está cubierto. Es más, potencial, ni virtual, ni de ninguna forma. Es más, si uno está de vacaciones, tampoco cae enfermo, corta vacaciones, pide enfermedad, inmediatamente sigue las vacaciones. Puede pedir enfermedad, que mucha gente que no lo sabe. No lo saben y pide días de vacaciones. ¿Sí? Enfermos, siguen enfermos. Si sigue con la licencia, pues se vuelve a retomar la licencia. Ahora sí, la licencia se puede cortar por razones de servicio. Que tendrá que fundar por ejemplo, la autoridad superior que es imprescindible para la tarea que se está llevando a cabo. Sí, bueno, pero también puede alegar que si está de viaje o si sacó el pasaje y ya se va y todo eso, o si tiene la familia de vacaciones, y bueno, puede alegar también la gente. Cuando se lo corta por razones de servicio, puede tener fundamento para que no se la corte por unos días, ¿no es cierto? Para que tengan una consideración. Está en el exterior y le corta. Claro, ahí puede. Ahí lo puede probar. Pero bueno, volviendo al tema entonces para ir cerrando con lo de Otero,
y seguir con otro fármaco, porque es como se van viendo los principios, con la aplicación de casos que han sucedido y que se ha transgredido la normativa en forma muy exagerada en muchos casos. Entonces, en definitiva, lo que pide, me sale blanco, no sé por qué, en la causa Otero, fundamentalmente es que se está violando el derecho de defensa. Porque si ella no hubiese argumentado esa enfermedad, ¿qué hubiese pasado? Y la suspenden y la terminan echando, como es lo que hicieron. Claro, Por eso Soria hace mucho hincapié en el derecho de defensa y en el principio de legalidad. Él prácticamente hace todo su alegato o su voto basándose en eso. Cita distintos casos y todo, pero todos en el mismo sentido. Ahora, yo lo estaba leyendo y digo, ¿cómo puede ser que alguien, o instituciones y gente que trabaja en las instituciones, años, cometa todos los errores? Porque uno lo ve siendo alumno e inexperto, dicen, no puede ser que pasen estas cosas, o sea, porque no son detalles mínimos, son horrores. Ya. Sí, sí. Sí, Una vez, igualmente, por ejemplo, en el servicio penitenciario, que alguien calificaron con 0, ¿no? Porque siempre se califica al personal de servicio penitenciario, bueno, a los efectos de algún ascenso que puedan tener. Y la calificación 0 no existe en la reglamentación del servicio penitenciario. Por lo tanto, ni siquiera se tomaron el trabajo de ver cuál es la puntuación. Si hubieran puesto 1, zafaban. Pero eso, como bien dice Guerrero, es, digamos, una falencia que se cometen, errores que se van cometiendo por no estar capacitado el personal, pero además por tener una animosidad con respecto al agente determinado. Entonces, a veces son errores groseros los que se cometen, como en este caso. Este es uno de los tantos casos en los cuales lo vemos palmariamente, pero lo peor de esto es que se declara cesante a esa persona y en realidad se extingue el vínculo con la administración pública. Entonces, no hay empatía hacia el otro, porque es tal el grado de animosidad que hay, que no les importa. No les importa. Por lo tanto, es bastante, a veces se torna bastante problemático. O sea, también el caso, bueno, llega hasta la justicia, uno lo puede defender, pero ¿con qué necesidad? Si teniendo a los empleados y funcionarios capacitados como corresponde, no se llegaría a ese extremo. aparte como por la intervención de Fiscalía de Estado, a ver, se supone que en Fiscalía de Estado también son gente que sabe cómo Fiscalía de Estado apoyó esto, ¿no es cierto? Sí, Fiscalía de Estado que defiende los intereses fiscales y además interviene para la legalidad, su vista en la legalidad de los actos administrativos. A veces deja de ser objetivo para tomar partido siempre por el Estado. Y esto no debe ser así, porque en realidad siempre tiene que bregar por esa legalidad, pero que no se torne subjetivo para el lado del Estado, cuando no puede cuestionar de la forma que lo hizo
un certificado médico. Profe, ¿la Fiscalía de Estado se expidió en vía administrativa o recién en la judicial? En este caso, por ejemplo. No, en la judicial. En la vía administrativa, por el decreto ley 7543, no intervienen los sumarios administrativos. El artículo 38 así lo determina. O sea, en la vista fiscal, que ahí está contemplado en todos los casos en que va a intervenir, exceptuado todos los procedimientos sumariales. No intervienen los sumarios. Lo que pasa es que acá interviene porque es parte legitimada en el proceso. ¿Sí? Es la que defiende al fisco. Por eso es que interviene diciendo, bueno, objetando el certificado médico, la autenticidad del certificado médico, pero bueno, ahí fue un error de Fiscalía de Estado. Aplica un exceso de rigor formal, ¿no? La Fiscalía de Estado en su criterio. ¿Cómo? Que aplica un excesivo formalismo en su argumento la Fiscalía de Estado. En ese caso sí. Quisiera. En ese caso sí. Sí, porque, bueno, era todos los certificados, si no tendría que cuestionar todos los certificados médicos que presentan los empleados públicos. Y no es así. A eso después tiene un registro en la Dirección de Reconocimientos Médicos y no se puede quitar todos los certificados, porque para eso tienen el sello y la firma. Profe, Sí. yo soy de Río Gallegos y acá yo trabajo en la municipalidad. Y también quisieron directamente, por la parte administrativa, ¿no? Rechazar todos los certificados médicos de un doctor en particular, porque la mayoría de los agentes se manejaban con el doctor. Entonces, ¿cómo? ¿Psiquiatra? No, un doctor, un médico especialista, un médico generalista. Directamente no querían aceptar los certificados Lo que pasa es que eso no se puede probar. Acá hace años también hubo una causa respecto a un psiquiatra. Sí. No, el doctor inició juicio a la municipalidad y obviamente que le ganó porque están poniendo como en duda justamente su facultad, sus estudios, su firma, así que no podían hacer más nada, así que siguen aceptando los certificados médicos del doctor. ¿Por qué? ¿Cómo aprobar una acción como esa? Porque van todos al mismo médico. Bueno, no, entonces existe la duda de que hay una tendencia a que ese médico firma los certificados, bueno, pero eso hay que probarlo. Entonces, acá ha pasado, eso iba a decir, con un psiquiatra, pero en realidad ahí hubo una denuncia de una de las pacientes, y bueno, ahí desencadenó otro tipo de conflicto que terminó en otra cuestión. Pero si hay 20 pacientes que presentan el certificado médico del mismo psiquiatra, no pueden cuestionar al psiquiatra. Es un tema muy delicado y que, como en este caso que le hizo juicio, bueno, puede pasar con otros. Es decir, no se puede rebatir, salvo que hagan una junta médica, que comprueben que en realidad no tiene nada, que es difícil si es un tema psiquiátrico. Si es un tema, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, le llevan los estudios, no hay forma de que pase inadvertido todo eso. Pero por eso es un tema que requiere muchísimo cuidado porque, y ahí está la discrecionalidad que se torna arbitraria por parte de la administración. Especular con que no, es un médico que firma carpetas, que de hecho puede existir, convengamos que hay, pero
incluso no sé por qué, creo que el año pasado, o sea, la Dirección de Reconocimientos Médicos no aceptaba ninguna carpeta médica. Bueno, en ese caso habrá que plantear porque si hay alguien que está enfermo, tiene que aceptar esas carpetas médicas. Por ejemplo, dicho sea de paso, durante la pandemia, el año pasado, el anteaño, que había durante 9 meses hubo una normativa, un decreto que amparaba a todos los empleados públicos con una licencia extraordinaria debido a la pandemia. En la Municipalidad de La Plata hacían, digamos, se cumplía a media, porque había empleados que no, sin tener COVID, pero tenían otro tipo de enfermedad, por ejemplo, artritis reumatoidea, bueno, me estaré equivocando por ahí, que se puede ver agravada por la situación del COVID. Tenía que presentar rigurosamente el certificado médico. Entonces, son situaciones, la verdad, totalmente descabelladas, porque no puede ser. No puede ser cuando bien nación, provincia y obviamente el municipio también tiene que adherirse. Todos los municipios. Había empleados que iban a trabajar todos los días de manera presencial. Cuando había una situación excepcional de pandemia que justificaba que cada uno en su lugar. Y por eso se habilitó el trabajo remoto, todos nos volcamos al trabajo virtual, para una forma también de protegernos, ¿no? Debido a la situación que todavía no finalizó, lo que pasa es que se fue morigerando. Pero bueno, son situaciones que de acuerdo a la experiencia y al conocimiento se van dando. Por ejemplo, siguiendo con la garantía de defensa, hay un caso, el caso Baba, que se trataba de docentes de colegio secundario que van de viaje de fin de curso, hay una serie de problemas con los alumnos, bueno, terminan sumariadas 2 o 3 docentes. En ese procedimiento sumarial que se le inician a las docentes, de acuerdo al estatuto que los rige, que es la ley 10.479, si no me equivoco, que es más o menos, o sea, tiene algunas diferencias con la 10.430, pero en todo procedimiento disciplinario tiene que existir primordialmente la defensa del administrador. Y en este caso está la particularidad que en el transcurso, o sea, hay orden de sumario, el inspector sumariante inicia la etapa de cargo, de descargo, que después me voy a referir a otro fallo con más exactitud, pero lo extraño es que interviene la Secretaría de Derechos Humanos aconsejando la cesantía de las docentes. El acto final, que concluye con la cesantía de las docentes, toma lo que dice la Secretaría de Derechos Humanos en su dictamen. Cuando llega a la Corte, Soria, ¿qué dice? Que no tenía competencia la Secretaría de Derechos Humanos, que no sé por qué se giraron las acciones a la Secretaría, porque el único órgano que obligatoriamente tiene que intervenir en un procedimiento disciplinario
es el Tribunal de Disciplina. No puede existir una conclusión de un sumario administrativo sin intervención de este órgano. Por lo tanto, determina que y precisamente el Tribunal de Disciplina que aconsejaba una medida correctiva, o sea, apercibimiento o una suspensión, pero aconsejaba una medida correctiva. Sin embargo, se tomó en cuenta lo que había dicho la Secretaría de Derechos Humanos, que en lugar de declararse incompetente, dictaminó esto, sin perjuicio de que la Secretaría de Derechos Humanos hace una tarea extraordinaria en el tema que le compete, pero acá hubo un error, porque no tenía competencia para expedirse. Sí, reitero, el Tribunal de Disciplina. Por lo tanto, al existir un vicio esencial en el procedimiento, ¿qué se determinó? La nulidad del mismo, porque estaba viciado. Claro, pero ¿cuánto tiempo pasa entre que se genera este conflicto y se resuelve? Porque, por ejemplo, el fallo ese del que hablábamos hoy, que el fallo del que hablábamos hoy tardó un montón en resolverse y fallar a favor de la actora. Pero en este caso, que les estoy comentando, hay un error, una verdad. ¿Me siguen? No sé si por ahí me expresé mal o me entendieron mal. Esperen que tomo, porque antes que se me vayan. Sánchez. ¿Qué Sánchez? Marcelado. Soy yo, presente. Posca. Posca, presente. Oviedo. Nicole. Chapa. Presente. López Molina. Presente, profe. Guamán. Arroyo Valeria. No me quieren escuchar. Perdón, profe. Como verán, estoy sola. No me quiere escuchar ese niño o niña. Carpio. Presente, profe. Vera Herrera. Presente, profe. Guerrero. Ahí está. Rada. Presente. Santo Massimo, Agustina, ya me parece que no está. Celso. Estaba. Alarcón. No le da el micrófono, profe, me parece. Acá, profesora, decente. Con el tema de los sumarios, hay varias, como Suárez Acosta, Parra de Presto, que en el caso de Parra de Presto las citan a declarar como, digamos, para que se acerquen a la oficina de la municipalidad, no recuerdo qué municipio era, y cuando va Parra de Presto, en realidad lo que le están tomando, o sea, le empiezan a tomar declaración como testimonial
pero en realidad ya estaba sumariada. Es un error que se comete, tanto en este caso como en Suárez, porque cuando se inicia un sumario, lo que primero tiene que haber es una orden de sumario. ¿Por qué insisto en esto? Porque si yo inicio un procedimiento y tiene algún vicio, que es importantísimo marcar esto va a determinar la suerte de ese procedimiento, que puede terminar siendo nulo de nulidad absoluta. Entonces, reglas claras. ¿Hay un sumario? Perfecto. Orden de sumario. Certificar bajo esta forma, con toda la rigurosidad que debe tener un sumario disciplinario o administrativo, como se quiera llamar. Y fundamentalmente las reglas de la declaración, porque si está sumariada no puede ser citada a declarar como testigo, porque las reglas son diferentes. Si es citada como sumariada, se puede negar a declarar, ninguna sanción puede existir contra una persona por declarar contra el mismo. Estas son reglas que se han tomado del derecho penal que se trasladan al procedimiento disciplinario. Además, si nosotros hacemos una comparación con el tema penal, en el sistema penal, los tipos de qué características tienen. ¿Son abiertos o cerrados? Bien cerrados. Claro. Si robó, bueno, la conducta tiene que estar adecuada a eso. Ya lo dice. Claro. Pero en el procedimiento administrativo los tipos son abiertos. Entonces, una conducta que puede encuadrar en la negligencia en el obrar del empleado. ¿Y qué podemos entender como negligencia en el obrar? Es muy subjetivo y yo insisto, son cuestiones que deben necesariamente ser reformadas en algún momento, porque los tipos tienen que ser claros, las conductas claras para que puedan encuadrar en esa norma. O, por ejemplo, se pierde un expediente, bueno, en la falta de deber de diligencia, pero a lo mejor se perdió por otra cuestión. Entonces, son conductas que todo empleado público en este sentido está un tanto desamparado y va a depender un poco de la astucia o del conocimiento que tenga su abogado. Entonces, ya partimos de una premisa que tiene que ser, primero, no es lo mismo que lo cite, ya la citación es nula, porque lo citan como para declarar como testigo cuando ya está sumariada y se entera ahí después. Y además confundiendo las figuras, que puede perfectamente negarse a declarar, que de hecho lo hacen casi todos los empleados públicos y es conveniente que así lo sea, porque en las etapas del sumario hay una etapa de cargo y otra de descargo. Una etapa de cargo donde el instructor sumariante va a recabar todas las pruebas para imputarlo o no, para determinar si hubo falta o no hubo falta, si está inculpado o no está inculpado. Pero por eso, esto lo vamos a ver después en los procedimientos especiales, pero es para que entiendan un poco cómo es la operatoria para determinar si la garantía de defensa. Sí, por supuesto, en este y en tantísimos casos se confunden las reglas, se confunde todo el procedimiento, no se llega a hay una confusión entre lo que tiene que decir el agente o no.
Por supuesto que si es como testigo, son otras las reglas. Y después tenemos, por ejemplo, que eso lo dije, no sé si en la otra clase, la causa Sánchez o la causa Mateu contra el Banco Provincia, en la cual se determina la cesantía de Sánchez cuando el presidente del directorio del Banco Provincia, que se encarga de la parte disciplinaria, determina la cesantía porque, había una cuestión ahí era gerente Sánchez de una departamental y, bueno, no interesan los hechos. Pero lo que se determina es un incumplimiento en uno de los elementos del acto porque no cita en qué normativa se fundó para llegar a la cesantía. El artículo 12, inciso C del Estatuto del Banco Provincia, porque el Banco Provincia tiene un estatuto disciplinario, que es en parte, bastante complejo, por no decir otra cosa, porque intervienen en ese cuerpo personal, por ejemplo, el director de esa parte que opera en Cava no es abogado. Bueno, ahí ya partimos mal. O sea, son empleados de carrera del Banco Provincia. No entienden nada de lo que uno les dice. Bueno, lo cierto es que había el acto era nulo porque faltaba el encuadramiento legal. Entonces, examinando toda la causa, la Corte que determina que para que un acto esté fundado en derecho, y ahí es lo que yo les dije, creo que la clase anterior, que surge, esto parte del derecho italiano, la teoría de la fundamentación integrativa, que en este caso se tiene que dar una serie de requisitos para que un acto no viole el principio de legalidad o juridicidad del que hablamos en clases anteriores. Que tiene que ser notificarse la parte resolutiva del acto en forma completa, la parte, los dictámenes, los antecedentes de hecho y derecho que tiene ese acto jurídico. Es decir, cuando se notifica, se tiene que notificar todo. Porque a veces algunas reparticiones hacían como un resumen en una determinada época y así lo notificaban. Esto es inválido, porque el interesado tiene que tener conocimiento de todo el acto administrativo, de la parte resolutiva y de los antecedentes de hecho o de derecho. Además, esa teoría lo dice prolijamente el doctor Soria en todos los votos que hace a la motivación del acto administrativo. Para que un acto se considere motivado, tiene que haber lugar a muchas cuestiones, a otras cuestiones. Que exista un dictamen jurídico en el cual haya basado la administración para dictar ese acto. Si hay varios que sean coincidentes y si no son coincidentes, que cada uno exprese su criterio. Si se apartó la administración, esto lo agrego yo porque no, para aclarar el tema, tiene que fundarlo en por qué se apartó. Eso lo dice el 108 del decreto de ley 7647. Si se aparta, que lo hablamos en la clase anterior con Celso, había dicho algo al respecto.
Si se aparta de ese dictamen que pueda hacerlo, tiene que fundarlo en la razón de su apartamiento. Y además que el interesado haya tenido la posibilidad de acceder a las actuaciones, que es la vista, haber tomado vista del expediente administrativo. Todo eso conlleva a que un acto sea considerado motivado en su integralidad, por eso la teoría de la fundamentación integrativa. No es una parte, sino es un todo. Después tenemos algo que, porque a veces algún fallo puede contener no solamente uno de los principios, sino abarcar otro. Y el agua cae despacio. Bueno, entonces, uno de los fallos que hacen para salir un poco de... ¿Hay alguna duda hasta ahora? No, profe. De informalismo creo que no vimos nada. Por ejemplo, tenemos un fallo que es clásico. El informalismo, ¿se acuerda lo que dijimos? Que hay informalismo para que esté a favor del administrado. ¿Pero en qué consiste el informalismo? En la inexigencia. Buscar las formas. Teníamos lo que Domínguez dice que uno de los aspectos fundamentales del procedimiento administrativo es su carencia de formas estrictas y este informalismo se encuentra instrumentado a favor del administrado para facilitarle, ya sea el ejercicio de la vía recursiva o la defensa de sus derechos. Claro. El tema del informalismo es que, recordando la definición, existen, o sea, volvemos a la definición del procedimiento, sucesión legalmente ordenada. Esto quiere decir que el procedimiento sigue una serie concatenada de actos, o sea, no es algo caótico, algo desordenado, a todo lo que se tiene que cumplir. Ahora bien, esto es la morigeración de aquellas solemnidades, formalidades, pero que no sean esenciales. En lugar de, cuando interpone un recurso, en lugar de decir revocatoria, dice nada, puede no decir nada, o puede decir recurso, apelación, o descargo y es un recurso, según en la etapa donde esté. A eso se refiere. Además de que no concurre con el patrocinio de un abogado, entonces son cuestiones que no esenciales que se tienen en cuenta. Entonces toca, ¿qué pasó? Una de las presenta varias, pero quedó como en los autos como Montes de Oca. Se le revoca el cargo que tenían, entonces lo que piden en forma muy sucinta que se reconsidere la situación. El tema es que se trataba de procedimental, requiere que esté fundamentado. Entonces, ¿qué es lo que tienen en cuenta? En realidad una nota que decía que se oponía, por ejemplo. Se tuvo en cuenta, a pesar de las posturas de algunos jueces, porque sostenían que, bueno, el recurso hay que fundamentarlo, no se puede
aceptar un recurso que no lo está, porque es una cuestión meramente formal. Lo que pasa es que lo que acá se analizó es que había una fundamentación escueta, lo consideraron como una nota, como una fundamentación escueta, pero al tener en cuenta que no tenían patrocinio letrado, la característica que tiene la ley de procedimiento, que es a favor de los administradores, bueno, una serie de cuestiones que morigeraron la cuestión, cuestión no va, bueno, morigeraron la situación de ellas, es que evitaron, ¿qué cosa? Fundamentalmente, que el acto no quedara firme. Y otra cuestión que se da es cuando una parte, que esto se dan de Ledone también, cuando es común que a veces agreguen me notifico en disconformidad. Entonces, ¿qué efecto tiene esta fórmula? ¿Tiene efectos recursivos o no? En realidad, no lo es. Ya lo tiene dicho asesoría y la Procuración de la Nación. En la causa de Ledone, es un médico, estaba a cargo de un centro, de una clínica en un municipio, y le dan traslado a una sala de primeros auxilios. Entonces, lo que hace Ledone, cuando se notifican de disconformidad, agrega que ese cargo lo había obtenido por concurso. Esto que agrega, si bien, bueno, acá podemos dividir en análisis en dos partes. Uno es que la notificación de disconformidad no tiene validez recursiva porque el recurso tiene que ser fundado. Entonces, no tiene ninguna validez. El tema es que como agregó que ese cargo lo había obtenido por concurso, ahí cambió la situación, porque ese aditamento determinó que quedara, como dice Higgins en el voto, en una zona de penumbra. Entonces, entre dejar el acto firme y no, bueno, le dieron la razón precisamente porque había una situación como que agregaba una cuestión a favor de Ledone. Una mínima argumentación hizo que, bueno, no quedara consentido y que, bueno, pudieran atender a lo solicitado por Ledone. Pero son situaciones que, por ejemplo, la Procuración del Tesoro es muy severa en este sentido. Y ha tenido oportunidad de pronunciarse en varios dictámenes diciendo, ¿para qué siguieron con esta cuestión si el acto ya estaba firme? O sea, se planteó como recurso de reconsideración, después como al llegar al jerárquico le dijeron no porque si después agrega, me notifico en disconformidad, pero en el plazo correspondiente lo fundamenta, ahí no hay problema. Pero a veces se equivocan y lo toman esto como una notificación, como que tiene una validez recursiva, y no lo es. No lo es. Entonces, lo que sostiene la Procuración del Tesoro es que el acto ya quedó consentido. Entonces, no tenía por qué analizarse en la vía jerárquica, porque hubo un dispendio de actividad inútil cuando el acto ya estaba firme.
En eso lo ha reiterado en varios dictámenes la Procuración del Tesoro. Es muy tajante. Les voy a leer algo. A ver si lo tengo por acá. Dice, dicho el principio de formalismo, cuando dice dicho principio, alude expresamente a las exigencias formales no esenciales, no al incumplimiento de requisitos esenciales. Es por todo esto que el principio de formalismo a favor del administrado se ha entendido como un informalismo moderado, informalismo moderado, yo agrego formalismo moderado, que permite subsanar todos los defectos formales no esenciales. Y la Procuración ha sostenido que esto de la notificación de disconformidad hace referencia a la teoría de la insuficiencia impugnativa. ¿Por qué? Porque si a mí me está pidiendo que refute, que argumente un recurso, esta leyenda que muchas, no sé de dónde, pero hace años que se viene repitiendo, entonces no es suficiente para poder refutar un acto administrativo. Es necesario debatir, ver qué elementos del acto están viciados y así exponerlos en el recurso. Hay que fundarlo. Esto es así. Y después, también puede darse un ejemplo, que esto se dio en la causa Zavala, Peralta, donde hay un error cuando presenta el escrito, es decir, el escrito se tiene que rechazar, a lo sumo se dirá no corresponde, pero bueno, cuando existe un error en la presentación de un escrito, ahí también rige el principio de informalismo, porque lo que tiene que hacer la administración es aceptarlo y después enviarlo a la oficina que corresponda. Eso también hace a la garantía al principio de informalismo. Y hay un caso que la causa Los Cícer, que esto está vinculado con el principio de celeridad y con la garantía de defensa. La causa Los Cícer es una cuestión que se da con respecto a una infracción a la ley de entidades financieras. Es un procedimiento que tardó en verse 20 años. Entonces, acá, ¿qué se determinó? Que todo procedimiento administrativo, y acá por aplicación del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que dice que todo procedimiento tiene que darse en un plazo razonable. Y obviamente 20 años en la duración de un procedimiento es totalmente arbitrario. Y así lo determinó la Corte Nacional. Por lo tanto, en este pantallazo de alguna jurisprudencia que estoy resumiendo porque hay muchos más casos, pero lo que se demuestra es la aplicación de estos principios en la práctica. Que tarden, a veces no tardan años, pero pueden tardar 10 años los plazos.
en el procedimiento. Obviamente tampoco la justicia se cumple, pero no puede haber una irrazonabilidad, porque ya en este caso hay un incumplimiento de un tratado internacional, de la normativa nacional y también de las respectivas leyes de procedimiento. Por lo tanto, todos estos fallos de los cuales yo les estaba hablando y del que leyeron ustedes, es una aplicación de los principios del procedimiento administrativo. Refleja eso, que se dan en la práctica, que hay un incumplimiento en la práctica, pero bueno, está en los demás poder así plantearlo y que la justicia se pronuncie, porque a veces es por la propia inoperancia que hay en la administración de, bueno, como hablamos en la primera parte de la clase, el no aplicar como corresponde la normativa y en rechazar sin ninguna razón valedera carpeta médica, o en el caso de los instructores de no seguir como